Buenas tardes. La primera vez que hablo en público, les cuento, pero todo bien. Bueno, mi nombre es Claudia Romero, soy también terapeuta, canalizadora y masoterapeuta, etcétera, etcétera. Y bueno. Justamente de eso es lo que queríamos hablar. Tenemos varias especializaciones ahí y como ahora la perdón, como hablar, soy Héctor Stup, terapeuta del Centro Flor de Lis. Manejamos distintas terapias cuánticas, principalmente las distintas terapias que estamos teniendo como reflexología, shiatsu, registro akáshico. Hacemos una versión integral de las distintas terapias. Somos masoterapeutas, por lo tanto, en el contacto con la persona se nos va presentando las distintas informaciones debido a nuestra capacidad de poder percibir las diferentes energías, que es lo que hablábamos hoy, ahí, de poder manejar, cómo yo sé dónde le duele a la otra persona, sin que la otra persona especifique, sí, me duele. Bueno, según la técnica que tenemos cada uno, podemos determinar el dolor. Pero el dolor no siempre es un reflejo de un problema muscular reciente. Hay dolores que son ancestrales, karmáticos, son internos, externos, y ahí podemos entrar a desarrollarlo bastante. Pero después de ahí vemos cómo lo trabajamos. Claro, se hace como un testeo en el paciente, en la persona. Inclusive si la persona entre, como dijo él, que no entre en detalle de contarte qué le pasa, qué le duele, uno sintiendo las energías del lugar de la persona se puede sentir y puede diagnosticar, entre comillas, ¿no?, que puede tener la persona, y se trabaja sobre eso, ya sea en masajes holísticos, que es el nombre que siempre ocupan, masaje cuántico, es desde una limpieza energética, pasando por cirugía astral, el masaje en sí y una armonización, por ejemplo, ¿no? Siempre trabajando desde la cuántica, desde las terapias así complejas, por ejemplo, en ese caso. Por eso, como somos distintos cuerpos, las dolencias se ubican en los distintos cuerpos, y en base a eso, como decía la compañera, llegar a una cirugía astral que se ubica en el cuerpo astral de la persona. Cada uno, según nuestra capacidad, podemos determinar en qué cuerpo está esa molestia. Y repito, esa molestia, como decían, puede ser la presencia de parásitos astrales, como decíamos también entidades de todo tipo. Ahí, con nosotros comúnmente le decimos los bichos, como dice la compañera, el bicho canasto. Ahí, entonces, eso es lo que se deposita en el lugar, y ahí, según el depósito, es que genera el malestar. Hablábamos la otra noche, le decían, los parásitos buscan, porque son algunos con inteligencia, buscan dónde están nuestras emociones atrapadas, y en base que determinan la emoción, ahí ingresan. Entonces potencian la dolencia que estaba teniendo la persona por esa emoción. Como le comentaba hoy, la artrosis es cuando las emociones y lo que no pudimos decir o no supimos manejarlos en nuestra vida, de las situaciones que hemos vivido, a eso lo llamamos nuestras emociones atrapadas, en el transcurso del tiempo se van depositando en los huesos. ¿Cómo lo liberamos? Reconociendo a esas emociones, y una vez que algo se reconoce, se lo visualiza, empieza a sanar. Hay emociones que sí que son
inmediatas las sanaciones porque son bien puntuales. Otras que son una acumulación de acumulación de acumulación de acumulación, por lo tanto su tratamiento es más largo. Pero, como yo siempre digo, nosotros somos como cebolla, capas, 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 capas. Y vamos limpiando las capas. Cada vez que se limpia una capa se sana. Se pasa a otra, se sana. Se pasa a otra, se sana. Y como no todos tienen el mismo origen, entonces ahí es donde van variando las distintas emociones y las distintas dolencias. Claudia hace una terapia que es ver un poquito más allá. A ver, explicarle un poquito. Es como dije hace un momento, es como testear y ver cómo canalizo también información, también símbolos o los sigilos, que es lo que más conocido es. Recibo al contactarme con la persona, incluso a distancia, obviamente trabajamos mucho a distancia, ella recibí información de la persona, de lo que le está pasando, de la situación, y sobre ello se trabaja, sobre lo que se va encontrando en la persona, para que ayudarla a sanar, por supuesto, y se trabaja mucho con geometría sagrada. En ese tiempo la geometría es, o sea, los sigilos son geometría sagrada. Y por ejemplo, cuando yo atiendo, la persona, el paciente que atiendo, baja un tipo de geometría, de símbolo que necesita la persona. Y es todo lo que no se ve, como se dice, pero se siente. Entonces se trabajan muchos símbolos y se presentan incluso símbolos, sigilos, para trabajar con la persona específicamente. Y son distintos, no todos son iguales. A veces son iguales, pero la mayoría de las veces, según la dolencia, te muestran un tipo de sigilo o de símbolo para trabajar en la persona, ya sea cuando se hace cirugía o simplemente haciendo una limpieza. Inclusive a veces te muestran la persona cómo está, como si fuera una cámara, todo con símbolos que le están trabajando mientras uno le está haciendo el tratamiento. Y bueno, y ahí es una armonización, como se dice, armonización cuántica, y bueno, y ahí se hace un seguimiento a la persona, se le dice cómo protegerse, qué más tiene que hacer, como dijo la compañera, también la casa hay que cuidar, hay que hacer limpieza, protección y demás. Esa es mi manera de hacer, por ejemplo, de trabajar las sesiones de sanaciones, es eso. Y a veces incluyen los masajes, hay personas que les gustan los masajes, entonces hago un combo de todo, desde el testeo, limpieza energética, masaje, cirugía, lo que necesite la persona, y la armonización. Y normalmente durante la armonización, que es el final, hago una relajación profunda, que es el tema también que iba a tocar de hipnosis y regresiva, que también tiene todo que ver, porque es todo un entrelazado para ir sanando. Entonces le hago una relajación profunda y le llevo a la persona donde me sienta en ese momento que tengo que llevarle para cerrar la sanación en la sesión. Más o menos es así el trabajo que hago yo. Y como hablábamos de terapia cuántica, lo particular que tiene lo cuántico es que no existe ni tiempo ni distancia. Por eso es que podemos trabajar en forma online, como decimos, o a distancia. Nosotros con un terapeuta cuántico tenemos pacientes que están en Australia y mediante una videoconferencia se hace la terapia y vamos viendo de esa manera. Por eso les repito, no hay tiempo ni distancia. A los sigilos, para que muestre, a ver si lo... Para aquellos que no sepan lo que es sigilo, es un lenguaje simbólico muy ancestral, canalizado desde los tiempos inmemoriales, donde nosotros, a través de las capacidades, dones, virtudes y estudios, utilizamos en el campo de la sanación. Para nosotros es muy común, muy frecuente trabajar con la apometría, que no sepan lo que llaman apometría, es trabajar sanando a distancia. Como dijo el colega, tenemos pacientes de Estados Unidos, Buenos Aires, México, Japón, Australia, y con la simpleza que a veces Claudia canaliza en el momento,
se envían estos sigilos, que son lenguaje geométrico canalizado, se logra la distribución, la interacción y el reequilibrio de la asistencia de la persona, del lugar o de la geografía que se nos está pidiendo, ¿sí? Es para que sepan que el mundo de la medicina cuántica, el basamento tiene justamente todo lo que es intangible. Tienen que manejar lo que significa conocimientos básicos para saber lo que es la física cuántica, la física fractal, para poder entender gran parte de los pilares de la nueva medicina y del nuevo chamanismo, es hablar de lo que significa lo que no puedo ver, lo que no puedo palpar, lo que por sistema de creencia he creído de que eso, como les dije hace un instante, de eso no se habla. Este par de profesionales que tenemos al frente son extraordinarios en su... faltan más colegas que trabajamos en astral, cosa que antes el término de decir juro desde el mundo astral era palabra prohibida, era tabú. Hoy en día, gracias a Dios, al concepto y al anclaje que tuvimos con el José de Europa, pudimos traer un poco de luz a América tan llena de sistemas de creencia con tabúes anclados, ¿sí? Entonces, lo que Claudia y Héctor están expresando es que las cirugías astrales, que tenemos determinados pioneros en el mundo histórico de la medicina, entre ellos está la famosa Pachita desde México, Chico Xavier en Brasil, y personas que tenemos la capacidad, como estos colegas, de que trabajamos los procesos dentro de las capas áuricas solamente con nosotros, a veces con el simple deseo y asistencia. Por eso, para aquellos que no sepan qué son los sigilos, Claudia hoy estuvo canalizando a medida que varios exponentes estuvieron acá al frente, ella estuvo recibiendo información. Esa es la información que se aplica cuando se solicita la asistencia. Como dijo Nair, ya sea sobre este lugar, sobre esta localidad o sobre personas, haciendo cirugía astral. Perdón, no, por favor. Perfecto. Lo que significa los sigilos y el conocimiento, gente. Salir de la ignorancia y entender que el mundo cuántico es un mundo que estamos siendo aprendices en este momento. Total. Como esto va a llegar a parte del mundo, le tomo la libertad de exponerlo. No, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, estos son los sigilos, que serían símbolos. No sé si algunos conocen el Reiki, que es una terapia también de imposición de manos, y hay símbolos. Bueno, son sigilos, símbolos. Hoy se canalizó esto, que están en tamaños pequeños, este un poquito más grande, pero se ve mejor. Este, por ejemplo, es para conexión, para conectarnos. Y estos son de la paz, armonía, comunicación. Se canalizó estos sigilos. El día de hoy, lo que pasa es que va bajando información cuando estamos en conexión, como estamos ahora, y bajan distintos tipos de información. Tienen sus colores también, hay veces que viene un sigilo con varios colores. Estos son con un solo color, pero por ahí bajan con distintos colores, distintas formas, con frecuencia numérica y demás. Bueno, ese es un poquito de lo que es las terapias cuánticas. Toda terapia cuántica también están presentes las piedras, la música. Para las hacemos sesiones, colocamos siempre música y eso sintonizamos, es decir, hacemos una medición de qué frecuencia es la que necesita el paciente para ese momento. Porque todos somos frecuencias, por lo tanto tenemos que subir. Pero tenemos que ser conscientes de a qué nivel puede el paciente llegar. Entonces, también con eso trabajamos con las piedras, que hacemos, como hoy hizo Mónica, colocar cuarzos, que normalmente es el que más fácil transmuta las energías, debajo de la camilla,
o debajo de la almohada, depende eso de qué información nos da su ser superior con respecto a qué es lo que está necesitando para esa sesión. Y eso es sesión a sesión. Cada sesión es totalmente particular. Por más que tengamos protocolos a seguir, las duraciones de los protocolos van cambiando según el paciente y según lo que se va necesitando. Y eso es lo que nos hacen las canalizaciones. Y entrar en sintonía con el paciente de lo que está necesitando para mejorar en esa sesión. Es una pequeña síntesis porque podríamos seguir hablando mucho más, pero es para comentar nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda o algo más? Utilizar la cirugía astral, ¿cómo hace? A ver, ella es más especialista. Yo uso las manos únicamente. Se utilizan también piedras, los cuarzos maestros, o también las balas Atlante también se utilizan. La cruz egipcia lanzada, que no me puse en este momento, también utilizan eso. Yo normalmente es mi mano. Y es una conexión que uno hace en ese momento y te van guiando cómo hacer la cirugía propiamente dicha, siempre trabajando, ¿no es cierto?, en el astral, de la dolencia que tenga la persona, incluso en los masajes que decimos contractura, que estábamos hablando de eso, que la contractura es muscular, pero a veces no es muscular exactamente esa molestia, sino que es algo externo, algo que viene energético. Energético como uno, para... Claro, yo trabajo más con cirugía. Y después vemos cómo va evolucionando entre la sesión y el tratamiento, si necesita también por ahí algunos masajes. A veces no, simplemente con la cirugía. Y trabajo con los colores, normalmente también utilizo colores, desde el verde esmeralda, también el rosa, cuando cierro, por ejemplo, como la zona a veces queda muy sensibilizada, trabajo con el color rosa, por ejemplo, según qué color se presenta, y el color violeta, que es el que transmuta, es el que siempre utilizo. Y también, como había comentado Mónica, se trabaja con las piedras, o sea, es un combo de terapias, de cosas para trabajar para que lograr la sanación de la persona. Esa es mi manera de trabajar, es esa, según lo que tiene, y utilizo mis manos nada más, es lo que me da más confianza. Y... Sí, porque repetimos, la cirugía astral nosotros estamos viendo en forma energética al paciente, entonces actuamos de la misma manera y únicamente las manos es como para dirigir lo que se está haciendo, pero en realidad es el pensamiento, la acción y la intención que uno tiene de lo que está obrando. Entonces yo digo, ay, sí, muevo las manos así, 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 pero en sí es la energía la que está obrando. Y se ocupan los distintos instrumentos que cada uno tenemos, los distintos instrumentos cuánticos, las distintas tarjetas, depende ahí la línea que tiene cada uno para actuar. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Bueno, quiero compartirles algo que nunca está de más. En todos los números, en todas las áreas, incluido yo, tenemos una capacitación donde tenemos un sustento teórico que a nosotros nos habilita a ejercer ciertas prácticas. Lo que sí también hace que después en este camino uno vaya despertando aquellas habilidades o aquellos dones que tiene, pero todos están sustentados en una capacitación previa. Es decir, acá nuestra terapeuta hoy nos cuenta que hace cirugías con las manos, pero ella tiene varias terapias y varias capacitaciones que le fueron dando el sustento para que después ella tome lo suyo propio y lo vaya aplicando. El señor Héctor, al igual que todo un grupo, hemos capacitado en cuántica, estamos habilitados a dar prácticas de sanación, de autosanación y de sanación, y después cada uno de nosotros va dando la impronta propia de la persona. ¿Por qué quiero destacar eso? Porque nosotros somos un centro integrativo
con responsabilidad. Nosotros estamos trabajando con el alma del ser humano, estamos trabajando con la vida, estamos trabajando con todo un equipo, con toda una familia, con todo un linaje, y nuestra responsabilidad es bastante, porque nosotros estamos tocando el alma de las personas. Entonces, fíjense la importancia de ser responsable en las prácticas que uno ejerce. Hoy, cuando hablaban de los sahumos, decían la importancia y el respeto de donde yo entro, ir aplicando la técnica como corresponde. No es que entro como, porque todos los lugares tienen guardianes, tienen energías, entonces yo tengo que ser respetuoso de dónde ingreso. Por eso no es que me tomo un curso y ya puedo ser un sanador, porque hay que ser muy responsable. ¿Por qué hago este comentario? Porque también a veces cuando uno no comprende y no entiende, malinterpreta las prácticas que realizan las personas. Entonces, y como lo invisible no puede ser observable, pero sí se siente y se percibe, ahora vamos a tener ya nuestro cierre con la última terapia que nos va a comentar un poquitito Nati, que vamos a ir a lo que es la biblioteca del alma. También lo que a veces uno quiere saber, de dónde vengo, qué traje, qué había antes, y hoy hay una de las terapias que son los registros akáshicos que nos pueden más o menos comentar un poquitito de esa historia. Así que bueno, la tenemos ahora Nati, que es multifacética porque aparte de hacer una cantidad de terapias, también nos puede sanar a través de esta práctica.